El millonario despide a un mendigo negro por redundancia y descubre licencia que lo puede arruinar. Don Armando Salazar, el rey de los edificios en Monterrey, un tipo duro como el acero y más obsesionado con el dinero que un avaro con su oro. Inversiones Salazar, su imperio, sudaba eficiencia, o al menos eso creía él. Agosto en Monterrey es un infierno, y ese día el calor era tan pegajoso que hasta las sombras parecían derretirse. Armando, traje impecable, peinado engominado, inspeccionaba el edificio como si fuera un campo de batalla. Y ahí lo vio don Jacinto, un viejito de piel ébano, sentado en la entrada, pidiendo unas monedas. ¡Redundancia! Gritó Armando, rojo de furia. Ya hay suficientes perigüeños en esta ciudad. ¡Fuera! Don Jacinto, la mirada triste pero digna, se levantó y se fue sin decir palabra. Al día siguiente, un sobre manila sin remitente esperaba a Armando en su escritorio. Amarillento, doblado, un documento que olía a polvo y a pesadilla. Era una fotocopia de una licencia de construcción de hacía 30 años, firmada por su propio padre. ¡Santo cielo! La licencia autorizaba la construcción del primer centro comercial de la familia Salazar en tierras protegidas. Corrupción, cárcel, ruina. ¿Quién había enviado eso? ¿Extorsión? ¿Venganza? ¿Sería don Jacinto, disfrazado de mendigo inofensivo, urdiendo una venganza macabra? La cabeza de Armando daba vueltas. El aire acondicionado parecía haber fallado. El sudor le corría por la frente. Tenía que saber quién estaba detrás de esto, antes de que todo su mundo se derrumbara. Empezó a buscar como un loco, revisando archivos, interrogando empleados. Pero la verdad, lo peor de todo, era que la verdad se escondía justo ahí, en Inversiones Salazar, esperando que alguien valiente la desenterrara. Un secreto enterrado bajo toneladas de papel y ambición. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da solo una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que ven por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Me conta nos comentarios. ¿De cuál ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Empezó a buscar como un loco, revisando archivos, interrogando a empleados. Pero la verdad, lo peor de todo era que la verdad se escondía justo ahí, en Inversiones Salazar, esperando que alguien valiente la desenterrara. Un secreto enterrado bajo toneladas de papel y ambición. Che, pero no imaginan lo que pasó después. Armando, desesperado, llama a su viejo amigo, Rafael, un abogado de esos que saben todos los trucos. Rafa, necesito que vengas ya, es una emergencia. Rafael llega con su maletín de cuero y su cara de pocos amigos. A ver, Armando, ¿qué lío te mandaste ahora? Armando le cuenta todo. Le muestra la copia de la licencia. Rafael la mira con lipa. Madre muy Armando, esto es serio. Muy serio. Estaban en plena discusión cuando suena el teléfono. Era doña Elena, la secretaria de Armando, con una voz temblorosa. Don Armando. Hay un señor aquí que dice tener información sobre la licencia. Dice que se llama Jacinto. Armando y Rafael se miran. ¡Sas! Como si un rayo les hubiera caído encima. Hazlo pasar, Elena, ahora mismo. Entra don Jacinto, vestido con ropa nueva, impecable. Ya no parecía el mismo mendigo de la semana pasada. Traía una mirada que penetraba hasta el hueso. Armando sudaba frío. Don Jacinto, ¿qué sabe usted de esta licencia? Pregunta Armando, intentando mantener la compostura. Don Jacinto sonríe, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mucho, don Armando, mucho. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Armando niega con la cabeza, confundido. Yo soy el hijo de su padre, don Armando, su hermano. ¡Pum! ¡Explosión! ¡Terremoto! Armando se queda sin aliento. Rafael casi se cae de la silla. ¿El mendigo era su hermano?
¿Hijo de don Salazar? ¿Medio hermano? Don Jacinto continúa, con una voz que ahora sonaba poderosa, autoritaria. Mi padre me abandonó cuando era niño. Me dejó en la calle, sin nada. Pero yo siempre supe quién era. Siempre supe lo que había hecho Inversiones Salazar. Y ahora vengo a cobrar mi parte. Armando se levanta de golpe, furioso. ¡Estás mintiendo! ¡Mi padre jamás! En punto. Pero antes de que pudiera terminar la frase, don Jacinto saca un papel del bolsillo, un documento antiguo, firmado por don Salazar, reconociéndolo como hijo legítimo. El silencio se apodera de la oficina, un silencio pesado, denso, cargado de tensión. La verdad, cruda y despiadada, se desplomaba sobre Armando como una avalancha. Pero lo peor estaba por venir. Don Jacinto se acerca a Armando, lo mira a los ojos y dice: «Y tengo otra noticia, hermanito. Tu padre no murió de un ataque al corazón. Yo lo maté». Armando ficó branco, a boca seca. Parecía que iba a salir por la garganta. Rafael, con los ojos arredalados, no conseguía decir una palabra. Mudo. Armando consiguió balbucear, voz tremendo. Jacinto sonrió de nuevo. «Una cobra. Lo que oíste, hermanito, yo lo maté». Un silencio ofegante de Armando. De más para procesar. Corrupción, un hermano bastardo y ahora asesinato. A puerta do escritorio se abre con un estrondo. Doña Elena, a secretaria, entra corriendo, ojos llenos de lágrimas. Don Armando, don Armando. ¡Armando! ¡La policía está aquí! Dicen que tienen una orden de arresto por el asesinato de su padre. O el mundo de Armando desabó de vez. Una avalancha de acusaciones, mentiras y traiciones. Él le oyó para Jacinto. El hermano bastardo lo encaraba con un sonriso victorioso, mas había algo extraño en aquellos ojos. ¿Una faísca de miedo? «¿Qué está pasando?», Armando preguntó, la voz casi un susurro. Antes que Jacinto pudiese responder, la policía invadió el escritorio. Armas en puño. Armando Salazar está arrestado por el asesinato de Armando Salazar Sr. Llevaron a Armando algemado. Él oyó para atrás. Rafael, pálido, no sabía qué hacer. Doña Elena lloraba. Y Jacinto sumió. Desapareció como fumaza. La viatura de la policía, a mente de Armando, era un caos. ¿Qué no había denunciado? ¿Por qué la policía tinha llegado tan rápido? Y, o más importante, ¿Jacinto realmente había matado al padre de ellos? Llegando a la delegacia, un detective con cara de pocos amigos lo esperaba. «Tenemos pruebas, Salazar, testimonios y una confesión». «¿Confesión? ¿De quién?», o detective sonrió. «De su hermano, Jacinto. Él confesó haber matado a su padre y lo acusó a usted de ser el cerebro detrás del plan». «¿Qué? ¿Jacinto había incriminado? ¿Mas por qué?» En aquel momento, la ficha de Armando cayó. Las piezas encajaron. Era todo una armación, una venganza macabra, planeada en mínimos detalles. Mas, ¿por quién? De repente la puerta de la sala de interrogatorio abre. Una figura familiar entra, vestida elegantemente, con un sonriso frío y calculista en los labios. Armando era doña Elena, la secretaria fiel, a mujer que él le confiaba. Mas había algo de sinistro en su holar. «Elena, ¿qué?», Armando balbuceó sin entender. «Nada». Doña Elena rió, una risada alta y cruel. «Fui yo, Armandi. Yo planeé todo. La licencia, Jacinto, todo». Armando estaba en choque. No conseguía acreditar lo que oía. «¿Pero por qué?». Doña Elena se aproximó, el rostro perto de él. «Porque tu padre arruinó mi vida, Armando. Destruyó a mi familia. Y ahora yo voy a destruir la tuya». Y con esas palabras, doña Elena se afastó, dejando a Armando socio, algemado y desesperado. Él había sido traído, por la pessoa que menos esperaba. A venganza había sido consumada. Mas, ¿por qué el padre? Él había arruinado a vida de ella. ¿Cuál era el segredo obscuro que ligaba a doña Elena a la familia Salazar? ¿Y cuál sería el próximo paso en su plano diabólico? La verdad, enterrada sobre toneladas de secretos y mentiras, estaba prestes a vir a tona.
Y Armando, preso en una tella de traición y muerte, no tenía ni idea de lo que le pasaba. —¡Elena! ¿Qué? Armando balbuceó sin entender nada. Doña Elena rió, una risa alta y cruel. —Fui yo, Armando. Yo planeé todo. La licencia, Jacinto, todo. Armando estaba en choque. No conseguía creer en lo que oía. —¿Pero por qué? Doña Elena se acercó, el rostro cerca del de él. —Porque tu padre arruinó mi vida, Armando. Destruyó a mi familia. Y ahora yo voy a destruir la tuya. Y con esas palabras, doña Elena se alejó, dejando a Armando solo, algemado y desesperado. Él había sido traicionado por la persona que menos esperaba. La venganza había sido consumada. Pero, ¿por qué el padre de él había arruinado la vida de ella? ¿Cuál era ese secreto oscuro que ligaba a doña Elena a la familia Salazar? ¿Y cuál sería el próximo paso en su plan diabólico? La verdad, enterrada bajo toneladas de secretos y mentiras, estaba a punto de venir a la tona. Y Armando, preso en una telaraña de traición y muerte, no tenía idea de lo que lo esperaba. El silencio en la sala de interrogatorio era ensordecedor. Armando la miró, intentando conectar los puntos, encontrar una explicación lógica en medio del caos. —¿Qué hizo mi padre, Elena? ¿Qué les hizo a ti y a tu familia? Doña Elena se detuvo en la puerta, con la mano en él. —Picaporte, tu padre era un monstruo, Armando, un depredador. Mi madre, ella era una mujer hermosa, llena de vida. Él la sedujo, le prometió el cielo y la tierra, y después la abandonó, dejándola embarazada y sin nada. Armando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estaba hablando? ¿Un secreto más? ¿Otra traición familiar? Mi madre murió de tristeza, Armando. Decepción, de rabia. Yo crecí en la miseria, odiándote a ti, a tu padre, a toda tu maldita familia. Los ojos de doña Elena brillaban con una intensidad casi inhumana. —¿Pero qué tengo que ver yo con eso? Yo no sabía nada —se defendió Armando, sintiendo que el aire le faltaba. —Claro que sí. Eres un Salazar. Llevas la misma sangre corrupta. Y ahora vas a pagar por los pecados de tu padre. Con una sonrisa macabra, doña Elena salió de la sala, cerrando la puerta con un golpe seco. Armando se quedó solo, temblando. La confesión de doña Elena lo había golpeado como un huracán, pero aún faltaba algo. La historia no encajaba del todo. Demasiado odio, demasiado rencor acumulado durante años. ¿Qué más ocultaba doña Elena? De pronto un recuerdo le asaltó la mente. Una conversación escuchada a hurtadillas cuando era niño. Su padre hablando por teléfono, con un tono de voz bajo y amenazante. Algo sobre una mujer, un chantaje y un bebé. Un bebé. Podría ser. Un sudor frío le empapó la frente. La verdad, como una serpiente venenosa, comenzaba a enroscarse en su mente. Si doña Elena era hija de su padre, eso significaba que... ¡No! No podía ser. Era demasiado horrible. Demasiado retorcido. Pero entonces una voz en su cabeza le susurró. ¿O si fuera cierto? ¿Y si la venganza de doña Elena fuera aún más personal de lo que imaginas? En ese instante, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió de golpe. Un detective con el rostro pálido entró corriendo. —Salazar, tenemos que sacarlo de aquí. Ahora. Antes de que Armando pudiera reaccionar, el detective lo desató y lo arrastró fuera de la sala. —¿Qué está pasando? —preguntó Armando, confundido. —Doña Elena ha intentado suicidarse —gritó el detective, con la voz temblorosa. Se ha disparado en la cabeza. Armando se quedó helado. —¿Suicidio? ¿Elena muerta? ¿Pero por qué? ¿Qué había cambiado? Mientras corrían por los pasillos de la comisaría, Armando sintió que el mundo giraba a su alrededor. La venganza de doña Elena, el asesinato de su padre, la traición de Jacinto y ahora su propio suicidio. Era demasiado para asimilar. De pronto
se detuvieron frente a una puerta cerrada. Detrás de ella se escuchaban gritos y sollozos. El detective respiró hondo y abrió la puerta. Lo que Armando vio al entrar en la habitación lo dejó sin aliento. Tirada en el suelo, en un charco de sangre, estaba doña Elena. Pero no estaba sola. A su lado, acurrucada y temblando, había una niña pequeña. Una niña con los ojos de doña Elena y los rasgos inconfundibles de la familia Salazar. Antes de que Armando pudiera decir algo, la niña levantó la vista y lo miró fijamente. «Tío», dijo con voz temblorosa, «mamá dijo que tenías que protegerme». Y en ese momento, el mundo de Armando Salazar se hizo añicos. La revancha de doña Elena no había terminado. Apenas había comenzado. «Tío», dijo con voz temblorosa, «mamá dijo que tenías que protegerme». Y en ese momento, el mundo de Armando Salazar se hizo añicos. La revancha de doña Elena no había terminado. Apenas había comenzado. Armando miró a la niña, buscando en sus ojos algo que entendiera, pero solo encontró miedo y confusión. ¿Qué debía hacer? ¿Proteger a la hija de la mujer que había destruido su vida? Era absurdo, imposible. Pero la niña era inocente. ¿Podía castigarla por los pecados de su madre? No podía. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, con la voz apenas audible. «Sofía», respondió la niña, aferrándose a su pierna. «Me llamo Sofía Salazar». Salazar. La niña llevaba su apellido. Era su sobrina, su familia. En ese instante sintió una responsabilidad que nunca había imaginado. Debía proteger a Sofía. Debía darle la vida que su madre le había negado. «Vamos, Sofía», dijo tomándola en brazos. «Te llevaré a un lugar seguro». Pero justo cuando se disponía a salir de la habitación, una voz lo detuvo. «¿A dónde crees que vas, Armando?». Se giró. En la puerta, con una pistola en la mano, estaba Jacinto. «Jacinto, ¿qué haces aquí?», preguntó Armando, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «He venido a terminar lo que empecé», respondió Jacinto, con una mirada fría y despiadada. «Doña Elena me prometió una buena suma de dinero si me deshacía de ti y de tu familia». Traición. Jacinto también lo había traicionado. Era una pieza más en el retorcido plan de doña Elena. «Pero, ¿por qué, Jacinto? ¿Por qué haces esto?», preguntó Armando, intentando ganar tiempo. «Porque estoy harto de ser el segundón», respondió Jacinto, con rabia en la voz. «Siempre he vivido a la sombra de tu familia. Siempre he sido el hijo bastardo, el mendigo. Pero eso se acabó. Ahora voy a tomar lo que me pertenece». Levantó la pistola, apuntando directamente a Armando. Sofía se aferró a él temblando de miedo. «No lo hagas, Jacinto», suplicó Armando. «Piensa en lo que estás haciendo. Estás arruinando tu vida». «Mi vida ya está arruinada», respondió Jacinto, con una sonrisa amarga. «No tengo nada que perder». Y justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, algo inesperado sucedió. Un disparo, un grito. Jacinto se tambaleó y cayó al suelo, soltándola. «¡Pistola!». Armando se quedó paralizado, sin entender lo que había pasado. ¿Quién había disparado? ¿De dónde había salido la bala? Miró a su alrededor, buscando la respuesta. Y entonces la vio. En la esquina de la habitación, con una pistola humeante en la mano, estaba doña Elena. Pero ¿cómo era posible? Se suponía que estaba muerta. Se había disparado en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Era todo una alucinación? ¿Una pesadilla? Doña Elena se acercó a ellos, con una mirada fría y calculadora. «Lo siento, Armando», dijo con una voz helada. Pero no podía dejar que él se llevara todo el crédito. «Este es mi plan, mi venganza, y nadie me lo va a arrebatar». Levantó la pistola, apuntando a Armando y a Sofía. «Es hora de terminar con esto», dijo con una sonrisa macabra. «Es hora de que todos los Salazar paguen por sus pecados». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Sofía hizo algo inesperado. Se soltó de los brazos de Armando y corrió hacia doña Elena.
Abuela, gritó, con lágrimas en los ojos, no lo hagas. El mundo de Armando Salazar. El mundo de Armando Salazar. Se derrumbó por completo. ¡Abuela! Gritó, con lágrimas en los ojos. ¡No lo hagas! ¿Abuela? El mundo de Armando Salazar se derrumbó por completo. Su cabeza daba vueltas. Doña Elena, la implacable, la vengadora, ¿era la abuela de Sofía? Imposible. ¿Qué significaba todo esto? Elena bajó lentamente la pistola. Miró a Sofía con una expresión que Armando nunca le había visto. Era ternura, era amor. Mi niña, susurró Elena, con la voz temblorosa. No quería que vieras esto. No quería que supieras la verdad. Armando, atónito, no podía hablar. Sentía que el aire se le había escapado de los pulmones. Jacinto en el suelo gemía de dolor. El caos reinaba en la habitación. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Preguntó Sofía, sin entender nada. Elena se acercó a Sofía y la abrazó con fuerza. Tu padre era mi hijo, Sofía. El hijo que tuve con tu abuelo, con don Armando Salazar. ¡Pum! Otra explosión. Otra bomba en el cerebro de Armando. Elena era la madre del padre de Sofía. Eso significaba que Sofía era su nieta, su propia nieta. No, no puede ser, balbuceó Armando, sintiendo que iba a desmayarse. Es la verdad, Armando, dijo Elena, con una mirada triste. Tu padre era un monstruo. Arruinó mi vida, abandonó a mi hijo. Pero Sofía no tiene la culpa de nada. Ella es inocente. Jacinto, aprovechando la confusión, intentó levantarse. Pero Elena, rápida como un rayo, le apuntó con la pistola. «Quédate quieto, Jacinto», gritó Elena. «Ya has hecho suficiente daño». Jacinto la miró con odio. «Me engañaste, Elena. Me prometiste dinero. Me prometiste una vida mejor». «Mentí, Jacinto», respondió Elena, con una sonrisa amarga. «Solo que utilicé para vengarme de Armando. Pero nunca pensé que llegarías tan lejos». De repente se escucharon sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando. «Se acabó, Elena», dijo Armando, sintiendo que la esperanza renacía en su interior. «Entrega la pistola, no empeores las cosas». Elena dudó por un momento. Miró a Sofía, luego a Armando. Finalmente suspiró y bajó la pistola. «Tienes razón, Armando», dijo. «Se acabó». Pero justo cuando estaba a punto de entregar la pistola, hizo algo completamente inesperado. Se la apuntó a sí misma. «No, Elena», gritó Armando, intentando detenerla. Pero era demasiado tarde. Un disparo. Un grito ahogado. Elena cayó al suelo, sin vida. Sofía gritó y corrió hacia su abuela. Armando se quedó paralizado, observando la escena con horror. Jacinto, aprovechando el caos, se arrastró hacia la puerta y escapó. En ese momento, la policía irrumpió en la habitación. Arrestaron a Armando y lo sacaron de allí. Mientras lo llevaban, Armando miró hacia atrás. Vio a Sofía, llorando desconsoladamente, abrazada al cuerpo sin vida de Elena. Y entonces lo entendió todo. La venganza de Elena había sido perfecta. Había destruido su vida, su familia. Y lo había dejado solo, con la carga de cuidar a su nieta, la hija de su hijo bastardo y de la mujer que lo odiaba con toda su alma. Pero lo peor estaba por venir. Mientras lo subían al coche de policía, uno de los agentes se acercó y le dijo: «Señor Salazar, tenemos información de que Jacinto no actuó solo. Alguien lo ayudó a escapar. Y tenemos un nombre». Armando lo miró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Quién?», preguntó. El agente hizo una pausa, creando un silencio dramático. «Su abogado, señor Salazar. Rafael lo ayudó a escapar». «¿Rafael? Su mejor amigo, su confidente, su aliado. ¿Lo había traicionado también?» El coche arrancó. Armando miró por la ventana, sintiendo que se adentraba en una pesadilla sin fin. ¿En quién podía confiar? ¿Quién era realmente su amigo? ¿Y qué quería Rafael? La verdad, como una sombra oscura, se cernía sobre él. Y Armando sabía que, para encontrarla,
tendría que enfrentarse a sus peores demonios, a sus secretos más oscuros, a su propia familia. Señor Salazar, tenemos información de que Jacinto no actuó solo. Alguien lo ayudó a escapar, y tenemos un nombre. Armando lo miró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién?, preguntó. El agente hizo una pausa, creando un silencio dramático. Su abogado, señor Salazar. Rafael lo ayudó a escapar. Rafael, su mejor amigo, su confidente, su aliado. ¿Lo había traicionado también? El coche arrancó. Armando miró por la ventana, sintiendo que se adentraba en una pesadilla sin fin. ¿En quién podía confiar? ¿Quién era realmente su amigo? ¿Y qué quería Rafael? La verdad, como una sombra oscura, se cernía sobre él. Y Armando sabía que, para encontrarla, tendría que enfrentarse a sus peores demonios, a sus secretos más oscuros, a su propia familia. En la cárcel, la celda era fría, húmeda, un agujero. Armando no dormía, no comía, solo pensaba. ¿Por qué Rafael? ¿Qué había ganado con todo esto? La traición dolía más que los barrotes. Pero entonces, ¡zas! Un recuerdo. Rafael, hace años, contándole que su padre había sido arruinado por don Salazar. Un negocio turbio, una promesa rota. ¿Venganza? Rafael, maldito, murmuró Armando, apretando los puños. Pero la venganza de Rafael no era lo más importante. Sofía, su nieta, la hija de su hijo bastardo, la única familia que le quedaba. Tenía que protegerla. Al día siguiente, una visita inesperada. Una mujer elegante, vestida de negro. Conocía esa cara. ¿Quién eres?, preguntó Armando, desconfiado. Soy la detective Morales, respondió la mujer, mostrando su placa. Estoy a cargo de su caso. Armando la miró, escéptico. ¿Una detective? ¿Por qué ahora? Sé que está pensando que estoy aquí para hundirlo más, dijo Morales, con una sonrisa enigmática. Pero la verdad es que creo que usted es inocente, don Armando. Inocente. ¿Alguien creía en él? Era un milagro. ¿Por qué?, preguntó Armando, con un hilo de esperanza. Porque he estado investigando a fondo el pasado de su familia, respondió Morales. Y he descubierto algo, algo que cambiará todo. El corazón de Armando dio un vuelco. ¿Qué había descubierto? ¿Otro secreto? ¿Otra traición? Doña Elena no actuó sola, continuó Morales. Tenía un cómplice, alguien que la ayudó a planear su venganza durante años. Armando la miró, expectante. ¿Quién? Morales hizo una pausa, creando una tensión insoportable. Su propia hija, don Armando. Sofía. ¡Pum! Explosión. Terremoto. Sofía. La niña inocente. La víctima. Cómplice. Imposible. Está mintiendo, gritó Armando, furioso. Sofía es solo una niña. Lo sé, don Armando, respondió Morales, con calma. Pero Sofía no es quien usted cree. Ella es la hija de Elena y Rafael. Lo sé, don Armando, respondió Morales, con calma. Pero Sofía no es quien usted cree. Ella es la hija de Elena y Rafael. ¿Filla de Elena y Rafael? A cabeza de Armando explodió. A mente se recusaba a aceitar. Mas a expressão no rosto da detetive no era mentira. Era verdade. Sofía, a garotinha que él juró proteger, era filha de los dos mayores enemigos. Una marionete desde el inicio. No puede ser, Armando murmuró, sintiendo el piso caer sobre sus pies. Rafael siempre fue apasionado por Elena, continuó Morales, la voz grave. Mas ella le despreciaba. Usaba a él como un cao fiel. Cuando Elena engravidó, juró venganza contra don Armando. Y Rafael ayudó. Por amor, por obsesión. Armando cambaleó, apoyándose en la pared fría de cela. O engano era tan profundo, tan cruel. Sofía, os olhos da menina, o abrazo, tuvo un farsa. Mas, ¿por qué él me pediría ayuda? Armando preguntó a voz embargada. ¿Por qué diría que soy el único que puede protegerla? Morales sonrió, un sonriso triste e irónico. Porque era todo parte del plano, don Armando. La cereja del bolo.
Facerte-se apegar a la menina, sentir pena de ella, para después ver tu mundo desabar. El silencio en la cela era ensurdecedor. La verdad, fría y cortante, fería como una piña. Armando se sentía un idiota, un fantoche en las manos de una mujer cruel y de un abogado obcecado. Rafael está forajido, dice Morales, quebrando el silencio. Él elevó el dinero que Elena prometió a Jacinto y sumió. Mas vamos a encontrarlo. Y cuando encontrarmos, vamos a descubrir toda la verdad. Morales se viró para salir, mas paró en la puerta. Y tiene más una cosa, don Armando. Ficemos un examen de DNA a la pequeña Sofía. Armando prendió a la respiración. ¿Qué más podría vir? Los resultados son inconclusivos. Hay indicios de que puede tener sangre Salazar, mas la muestra es muy pequeña. Precisaríamos de una muestra sua para confirmar. Inconclusivos? Sangre Salazar? Que significava isso? A teia de mentiras e enganos só se tornava mais intrincada. Se você cooperar, podemos descobrir a verdade, disse Morales, a voz séria. Podemos descobrir se Sofia é realmente sua neta, ou apenas uma ferramenta na vingança de Helena. Armando a encarou, indeciso. Deveria confiar nela? Deveria se submeter ao exame? A verdade poderia ser ainda mais dolorosa do que tudo que ele já havia descoberto. Mas Morales hesitou, como se estivesse revelando um segredo guardado a 7 chaves. Há algo mais que preciso lhe dizer sobre Rafael. Descobrimos que ele não é apenas advogado. Ele é também seu meio-irmão, Armando, filho de seu padre com outra mulher. O mundo giró. Meio-irmão, Rafael, el abogado leal, el amigo confidente, el cómplice de Elena, era su sangre, y lo había traído de la peor forma posible. ¿Mas por qué? ¿Cuál era la motivación? De repente la puerta de la cela se abrió con un estrondo. Un policial entró corriendo, de su pálido. Detective Morales, tenemos un problema. Rafael fue encontrado. Él confesó todo, mas tiene más. Él le reveló el paradero del verdadero asesino de su padre Don. Armando sentiu um frio na espinha. O verdadeiro assassino. Seu pai não havia morrido de ataque cardíaco? Jacinto não havia confessado o crime? Quem? Armando perguntou, a voz tremendo. Quem matou meu pai? O policial engoliu em seco, o olhar fixo em Armando. Foi o próprio Dom Armando Salazar, senhor. Seu pai cometeu suicídio. Foi o próprio Dom Armando Salazar, senhor. Seu pai cometeu suicídio. Suicídio? A palavra ecoou na cabeça de Armando. Um tiro certeiro. A ficha não caía. O pai, o homem forte, o magnata, suicida? Não, isso é impossível. Armando balbuciou incrédulo. Meu pai jamais faria isso. A detetive Morales o encarou com um olhar frio, sem piedade. As pruebas son irrefutables, don Armando. Una carta de confesión asignada por él, testemunhas que hubieron comprar la arma y la trayectoria de la bala. Todo apunta para suicidio. ¿Mas por qué? ¿Qué tenía llevado el padre a triar su propia vida? ¿La corrupción? ¿La traición? ¿La culpa? De repente un clique, la frase de Elena antes de morir. Todos sus Salazar van a pagar por sus pecados. Elena sabía. Ela sempre soube. Usou a verdade para destruir a família. Por que está me contando isso? Armando perguntou à detetive, a voz rouca. O que você quer? Morales sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Quero a verdade, Dom Armando. E acho que você também quer. Quero saber por que seu pai se matou. E por que Helena estava tão obcecada em vingança. Armando respirou fundo. A verdade era tudo o que ele desejava. Mas a que preço? Eu te ajudo, disse Armando, resignado. Mas quero uma condição. Quero ver Sofia. Morales hesitou por um momento. Não posso prometer nada, Don Armando. Sofia está sob proteção policial. Ela é menor de idade e está envolvida em um caso de assassinato. Por favor, implorou Armando. Eu só quero verla, saber se ela está bem, saber se ela me odeia. Morales suspiró. Voy a tentar, mas no garanto nada. No día siguiente, un encuentro tenso, en una sala fría e impessoal. Sofía, pálida y asustada, sentada en una cadera. Un policial al lado. Sofía,
Armando dice, aproximándose de ella. ¿Cómo você está? A menina o encaró con los olhos cheios de lágrimas. Por quê? Você fez isso? Tio Armando? Perguntou a voz embargada. Por que você matou minha avó? O coração de Armando se estilhaçou em 1000 pedaços. A menina acreditava que ele era um assassino. Helena havia conseguido. Eu não matei sua avó, Sofia, respondeu Armando com a voz embargada. Eu juro. Helena se matou. Sofia balançou a cabeça incrédula. Não minta para mim. Eu vi você. Você estava lá. Armando respirou fundo. Eu sei, Sofia. Eu estava lá. Não me fez nada. Acredite em mim. A menina o encarou, indecisa. Eu não sei em quem acreditar, disse, com a voz trêmula. Minha avó me disse tantas coisas. Disse que você era malo, que iria me machucar. Sua avó estava errada, Sofia, respondió Armando, aproximándose da menina. Eu nunca te machucaria. Eu te amo. Você é minha família. Sofia se afastou, assustada. No se aproxime de mí, gritó. Eu no quiero ser tu familia. Você es un monstruo. Y entonces, algo inacreditable aconteció. Sofía pegó la arma del policial, que estaba distraído, y apuntó para Armando. Eu vou te matar, gritó a menina, con los ojos llenos de odio. Voy a vingar minha avó. Armando ficou paralizado sin acreditar en que vía. Sofía, a menina que le amaba, que él quería proteger, prestes a matarlo. Mas de repente, todo ficou escuro. Un clarón, un estrondo y un silencio ensurdecedor. Armando cayó en el suelo, con una dor lancinante en el pecho. Alguien había tirado. Mas no era Sofía. Alguien había salvado. ¿Pero quién? La detective Morales, que acabara de entrar en la sala, estaba paralizada en estado de choque. Su arma fumegaba en su mano. Los policías corrieron en dirección a Morales, gritando órdenes. Sofía, en choque, gritaba y lloraba incesantemente. Armando, agonizando noche, intentaba entender lo que había acontecido. Morales había tirado en él. ¿Por qué? ¿Era todo un armazón? Con dificultad, Armando olió para Morales. Vio desespero en su rostro, o remorso, a culpa. Y entonces la detective susurró algo que movería todo para siempre. Me perdone, Armando. Filio. Morales tenía un filio. Armando sentía la vida esvairse. Las piezas encajaron, de repente, con una clareza brutal. Rafael no era apenas su medio hermano y cúmplice de Helena. Él era también filio de Morales. Todo hizo, un tiempo todo, para proteger al filio. A venganza de Helena era apenas un disfarce para un objetivo mayor: proteger a su filio. Y Morales, para proteger a su filio, no hesitó en trair, manipular y hasta matar. Las últimas imágenes que Armando vio antes de fechar los ojos fueron los rostros de Sofía y Morales, distorcidos por la dor y por la traición. El ciclo de odio y venganza nunca terminaba, y él, Armando Salazar, había sido apenas más una víctima. Un mundo ficó preto. Cuando Armando abrió os olhos, estaba en una cama de hospital. Rafael. Él vio a Rafael pálido a su lado. «Rafael, ¿por qué?», Armando susurró, a voz fraca. Rafael lloraba. «Eu no quería que terminase así, Armando. Juro, eu só quería vingar a mi padre. Mas Helena, ella era loca. Y Morales, ella perdió la cabeza. ¿Y Sofía?», Armando preguntó con un no na garganta. «¿Dónde está Sofía?». Rafael engullió en seco. «Sofía está bien, está segura. Una familia acogió, una familia que la ama». Armando fechó los ojos. Sofía, longe de él, para siempre. «Rafael», Armando dijo, con a voz cuece inaudible. «Prometa, prometa que va a protegerla, que va a contar a verdade, que va, que va». A voz de Armando se apagó. El monitor cardíaco comenzó a pitar frenéticamente. Rafael gritó por ayuda, pero era tarde de más. Armando Salazar había partido, llevando consigo todos sus secretos, todas sus dores, todas sus mentiras. Mas la historia no termina aquí. Un año después, un orfanato, una garotiña, de ojos tristes, brinca solita en el jardín. Su nombre es Sofía. De repente, un hombre se aproxima, un hombre de terno, con una maleta en la mano.
Rafael. Sofía, dice Rafael, con un sonriso gentil. Tengo una historia para te contar. Una historia sobre su familia, sobre su abuela, sobre su padre y sobre un hombre que te amó mucho. Un hombre llamado Armando Salazar. Rafael se senta al lado de Sofía y comienza a contar la historia. Una historia de odio, venganza y traición, pero también una historia de amor, redención y esperanza. Sofía oye atentamente, con los ojos brillando, y por la primera vez en mucho tiempo, ella sorrí, mas la historia ainda no acabó. Ao longe un carro preto observa el orfanato. Dentro del carro, un hombre de óculos oscuros. Aquel hombre es Jacinto. Él observa a Sofía y Rafael con un horror sombrío, y con un sorriso frío susurra. Ainda no acabó. A venganza apenas comenzó. Y ahí, gente, curtiron esa historia insana? Entonces escuten aquí. Precisas inscribir agora en el canal. Es de grasa, y no te vas a querer perder las próximas historias exclusivas que van a explotar tu mente. Y no se esqueza de esmagar el botón de like. Bora mostrar a YouTube que esto historia merece ser vista por todo mundo. Alimente al algoritmo con su like poderoso. Corre para sesión de comentarios. Quiero saber todo lo que achó de ese final. ¿Cuáles sus teorías? ¿Quién vos se acha que va a se vingar ahora? Inunde los comentarios. Y para finalizar, compartir esa historia con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho. No esperen ni más un segundo. Muestre que usted es un fan de verdad. Apenas los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con esas acciones. Conto como ses. Hasta la próxima.